Me apoyé en una columna de baldosas de piedra, intentando parecer despreocupado, y observé la multitud festiva. La gente se apresuraba en sus quehaceres, compras, cafés para llevar y mensajes interminables. La sensación del peso del arma oculta bajo mis costillas era más reconfortante que inquietante. Las semanas en Dubái me habían enseñado a confiar solo en mi ingenio y en el combate cuerpo a cuerpo. Mis habilidades no habían perdido filo, y el trabajo intenso en ciberseguridad había agudizado mi percepción situacional al límite. Avancé 2 metros y me senté en una de las mesas de un restaurante de comida rápida. Dejé un vaso vacío de refresco delante mío, para que pareciera que estaba allí con un propósito. Una fría furia bullía en mi interior, pero años de entrenamiento me permitían mantener la calma. Todo había salido mal, pero a uno lo había enviado al más allá, quizás a 2. Mi esposa, Lucía, y su amante, León Golubkov, un tristemente célebre traficante de armas conocido como El Fantasma. La sola mención de sus nombres me hacía apretar los dientes. No había servido en la infantería de marina y luego construido una carrera en ciberseguridad por casualidad. Era excepcionalmente bueno en lo que hacía. Tenía muchos enemigos y parecía que tendría que añadir un par más a la lista. Si realmente habían intentado matarme, lo habían hecho de forma descuidada. Los traficantes de armas y sus secuaces normalmente no empiezan a disparar sin presentarse, especialmente a un ex infante de marina reconvertido en especialista en ciberseguridad. Saqué un teléfono barato, comprado en un puesto callejero. El vendedor, al parecer, no se creyó mi historia sobre un fallo informático en el banco, pero $200 en efectivo me garantizaron un teléfono anónimo durante 3 horas. Probablemente ya habría informado a quien debía, y no le culpo. Había sentido la trampa. Un recién llegado del Medio Oriente difícilmente querría meterse en asuntos sospechosos. Que llame. 3 horas de conversación es demasiado, creo. Dudo que necesite ni la mitad de ese tiempo. Saqué una tarjeta de visita de mi cartera y marqué el número. K2 Servicio. Una voz femenina, áspera y concisa. Mi voz permaneció tranquila. Necesito ayuda. Mi esposa está intentando matarme. Un clic. El teléfono se desconectó. Bajé la cabeza y cerré los ojos. Demonios, ni siquiera sé a dónde ir. Probablemente sea el fin. Tendré que acabar con ellos 2, que sea lo que Dios quiera. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Un enlace a Internet. No tenía nada que perder. Lo pulsé. Comenzó la descarga de una aplicación. Tras unos segundos, apareció en la pantalla el icono de una K2 estilizada. Lo pulsé. El teléfono marcó automáticamente el número de K2 Servicio. La voz estaba distorsionada, como si quien hablaba estuviera bajo el agua. Algún tipo de codificador. Mantenga el teléfono a la distancia de un brazo y mire a la pantalla. Seguí las instrucciones. La pantalla parpadeó. El teléfono me fotografió. La imagen apareció fugazmente en la pantalla, no muy halagüeña. El rostro gris por el shock y la furia apenas contenida. La mujer habló. «Nombre, por favor». Miguel Durov. Una pausa. Me dio la desagradable impresión de que estaba revisando mi historial crediticio. ¿Su estado operativo? ¿Armado? ¿Ileso? Armado, ileso, pero necesito ayuda inmediata. ¿En qué consiste la situación? Mi esposa está involucrada en negocios con el traficante de armas, León Golubkov. Vendían información confidencial a la que yo tenía acceso. Necesito neutralizar la amenaza. Sonó música en espera, esa melodía de un anuncio. Miré el teléfono con incredulidad. Luego la voz regresó. Gracias por esperar. Hay un agente nuestro en su zona. Diríjase a la entrada sur del centro comercial y espere cerca de los baños de hombres. Un contratista llegará en 30 minutos. Si la situación empeora, organizará una evacuación inmediata. ¿Necesita atención médica? No, estoy listo para pelear. Un clic. Me levanté y, tratando de parecer despreocupado, me dirigí a la salida. La entrada sur estaba a 400 metros. Miré hacia atrás. No había persecución.
Bien, tenía ventaja, pero no iba a bajar la guardia. Las tiendas de ropa, calzado, restaurantes pasaban a mi lado mientras me movía por el borde de la multitud. Habían pasado casi 20 minutos, casi llegaba. Ya veía el letrero de los baños y casi temblaba de anticipación cuando sentí una mano agarrar mi brazo derecho con fuerza. Una familia con 4 niños con abrigos voluminosos y brillantes pasó a mi lado. «Siga caminando, señor Durov». En la voz se percibía un leve acento. Del este de Europa, quizás ruso. Miré a quien me hablaba. Un elegante traje negro, un abrigo negro. Incluso sin prestar atención al acento, no parecía un matón de Golubkov. Observé cómo, sin esconderlo, sostenía un pequeño revólver automático bajo el abrigo. Dudé por un momento, luego recordé haberlo visto durante la emboscada en mi casa. «Miguel, siga caminando. No me gustaría hacer esto aquí, delante de todos estos niños, pero lo haré si me obliga». Cayó cuando pasamos junto a una adolescente, una niña delgada con un abrigo oscuro y una mochila de color violeta intenso. Tenía el pelo oculto bajo una gorra violeta claro. Tecleaba impasiblemente en su teléfono. Ha aparecido antes de lo que pensaba. Los programas de reconocimiento facial y el software de las cámaras de vigilancia en el puente. Lo instalamos en esta zona hace unos meses para otra operación. Es pura casualidad que siga funcionando y que yo esté aquí. He encontrado su coche en el aparcamiento. Observaba cómo una familia con 2 niños pequeños, al borde de la histeria, intentaba abrirse paso entre la multitud. Incluso si estuviera en mejor forma y armado, hay demasiada gente inocente alrededor. He tenido suerte. Se encogió de hombros. Era terriblemente educado para ser un asesino a sueldo. Seguía temiendo dar un paso. Me condujo a un pasillo técnico frente a los baños. Caminamos hasta llegar a una esquina. El tiempo se agotaba. Me empujó a la esquina y sacó el arma. Un sonido sordo y pesado resonó por el pasillo. Dio un paso tambaleante hacia adelante y se desplomó. La niña de la gorra violeta, claro, estaba detrás de él, con una llave inglesa grotescamente grande en la mano. Parecía prepararse para el siguiente golpe. Tenía una expresión impasible. Me miró a mí, luego a él, sujetando fácilmente la llave en su delgado hombro. Agachándose, comprobó mecánicamente la respiración y la dilatación de las pupilas. Luego recogió el arma. Con una facilidad profesional la revisó. La guardó junto con la llave en la mochila. Como si fuera algo natural, sacó su cartera del abrigo y la metió en un sobre plateado. Al instante sacó la batería de su teléfono y la tiró a la basura. Luego, el teléfono se unió a la cartera en el sobre. Se levantó y extendió la mano con expresión inexpresiva. «Vaya conmigo si quiere vivir». Me quedé mirándola hasta que sonrió. Sus ojos brillaron. Siempre quise decir eso. Veamos los daños. ¿Alguna lesión? Ninguna lesión, solo un ardiente deseo de venganza. Respondí con una voz fría y uniforme. Buscó en su mochila y sacó un pequeño botiquín. Bien, puede que necesite estar completamente operativo. Soy su contacto de K2. Llámeme Alenushka. Encantada de conocerle. ¿Ahora podemos largar de aquí antes de que aparezcan otros matones de Golubkov? Asintió, con una sonrisa oscura en las comisuras de sus labios. Oh, haremos algo más que escapar. Vamos a luchar. Al salir del centro comercial, le conté a Alenushka la situación. La traición de Lucía, la información confidencial vendida a Golubkov, el atentado contra mi vida. Con cada revelación, vi como una fría furia, igual a la mía, crecía en los ojos de Alenushka. ¿Y el plan?, preguntó cuando llegamos a un discreto sedán en el aparcamiento. Me senté en el asiento del acompañante, con ideas ya bullendo en mi cabeza. Primero, hay que asegurar las pruebas restantes. En mi casa tengo una oficina oculta con todos los datos que he recopilado sobre su operación. Luego pasamos a la ofensiva. Sin piedad, sin contemplaciones. La sonrisa de Alenushka era depredadora cuando arrancó el coche. Me gusta cómo piensa Miguel. Haremos que esos bastardos se arrepientan del día en que se metieron con usted. Al salir del aparcamiento,
Sentí una fría determinación. Lucía y Golubkov habían cometido un grave error al subestimarme. Ahora pagarían. Y no descansaría hasta que se hiciera justicia, la justicia que yo quería. El viaje a mi casa fue tenso. Cada sombra podía esconder a un enemigo, pero Alenushka conducía impecablemente. Su capacidad para evaluar la situación estaba claramente perfeccionada por años de operaciones encubiertas. Cuando llegamos a mi calle, vi un elegante Aston Martin todavía aparcado en la entrada. «Buen coche», comenté, mi voz llena de sarcasmo. Los ojos de Alenushka se entrecerraron. «¿Un regalo de un amigo, supongo?» Asentí, apretando los dientes. «Un nuevo juguete de Lucía, de Golubkov. Parece que le gusta complacer a sus ayudantes». Aparcamos a una manzana de distancia y nos acercamos a la casa a pie, utilizando la oscuridad y los edificios vecinos para disimular nuestra aproximación. Al acercarnos, vi a Lucía en la sala de estar, caminando nerviosamente de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja. «Parece que alguien está nervioso», murmuró Alenushka. «¿Cuál es nuestro movimiento?», consideré nuestras opciones. «Necesitamos esas pruebas, crear una distracción, atraerla, y tú te deslizas y recoges los datos de mi oficina. Está detrás de un panel oculto en el despacho, la tercera estantería de la izquierda. Guerra y paz es la clave». Alenushka asintió, seria. «¿Y si se interpone en mi camino? Haz lo que debas», respondí, mi voz fría. «Pero déjala con vida. Necesito respuestas antes de que esto termine». Alenushka desapareció sin hacer ruido entre las sombras, rodeando la casa por detrás. Respiré hondo, preparándome para la confrontación inminente. Luego, con pasos decididos, me acerqué a la puerta principal y llamé al timbre. La sorpresa en el rostro de Lucía cuando abrió la puerta fue casi cómica. «¿Miguel? ¿Pero cómo?» Pasé a su lado hacia la casa, examinando el lugar en busca de amenazas. «Sorprendido de verte vivo, querido. Perdón por decepcionarte». La sorpresa de Lucía rápidamente se convirtió en una máscara de preocupación. «Miguel, gracias a Dios que estás vivo. Estaba tan preocupada cuando escuché sobre el ataque». «Espera», la interrumpí, mi voz helada. «Lo sé todo, Lucía. Sobre Golubkov, sobre la información confidencial que vendías. ¿De verdad pensabas que podrías ocultármelo?» Su rostro palideció, la máscara se desmoronó. «No entiendes, Miguel. No es como piensas. León». «¿León?». Escupí el nombre como una maldición. ¿Llamarlo por su nombre, al traficante de armas? Qué amable por su parte comprarte ese coche. Apuesto a que no es pago por traicionar a tu país y a tu marido». Los ojos de Lucía se movían por la habitación, buscando una vía de escape. «Por favor, déjame explicarlo. Estás en peligro, Miguel. León tiene tantos recursos. Ni siquiera te imaginas». Di un paso más cerca, mi voz baja y peligrosa. «He visto cosas peores, y no estoy solo». Un destello de miedo cruzó por los ojos de Lucía. «¿Qué quieres decir?». Antes de que pudiera responder, un golpe sordo resonó desde arriba. La cabeza de Lucía giró bruscamente hacia el sonido. «¿Qué ha sido eso? ¿Hay alguien más aquí?». Le agarré la mano, impidiéndole ir a investigar. «No importa, no te escaparás, Lucía. Es hora de que respondas por tus actos». Como si fuera una señal, Alenushka apareció en lo alto de las escaleras, con un pequeño disco duro en la mano. «Lo tengo. Debemos irnos». Los ojos de Lucía se abrieron. La reconoció. Tú eres esa chica del centro comercial». «¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa?». Alenushka la ignoró, dirigiéndose a mí. «El perímetro está limpio, pero no debemos arriesgarnos. ¿Qué quieres hacer con ella?», señaló a Lucía. Pensé un poco y luego tomé una decisión. «Viene con nosotros. Golubkov la buscará». «Y quiero saber todo lo que ella sabe, Miguel», suplicó Lucía, su voz temblorosa. «No te imaginas en qué te estás metiendo. León nos matará a todos». Apreté con más fuerza su mano. «Puede intentarlo, pero primero nos contará todo, cada detalle, cada contacto, cada sucio secreto.
y Dios la juzgue si siento que miente. Cuando llevábamos a Lucía hacia el coche, vi cómo finalmente caía en cuenta de lo que estaba sucediendo. La mujer a la que amé, la vida que construimos juntos, todo era una mentira. Pero deseché cualquier resto de sentimiento. El tiempo para los remordimientos llegaría después. Ahora tenía una misión, y las cuentas debían saldarse. Alenushka volvió al volante, maniobrando hábilmente por las tranquilas calles del suburbio. En el asiento trasero, Lucía permanecía en silencio, su rostro expresando miedo y resignación. Yo vigilaba la carretera, observando cualquier señal de persecución. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente Lucía, apenas audible. A un lugar seguro, respondí sin girarme. A un lugar donde León no nos encontrará hasta que estemos listos para él. Cuando las luces de la ciudad quedaron atrás, sentí una oscura satisfacción. El juego había cambiado, y ahora yo dirigía la orquesta. Lucía y León no tenían ni idea de lo que les esperaba, y tenía la intención de mantenerlo en secreto hasta el último momento. La carretera se extendía ante nosotros, oscura y llena de promesas. Pasara lo que pasara, estaba preparado. Habían intentado destruirme, arrebatarme todo lo que había construido. Ahora era mi turno, y no tendría piedad. Me apoyé contra la pared de la casa segura, sin apartar la mirada de Lucía, quien se movía inquieta por la pequeña habitación, como una fiera enjaulada. Las últimas 24 horas habían sido un torbellino de traición, violencia y frío cálculo. Ahora, a la luz cruda de la mañana, vi la huella que había dejado en ella, que sienta aunque sea una pequeña parte del dolor que ella causó. «No puedes tenerme aquí para siempre, Miguel», siseó. Sus anteriores súplicas de comprensión se habían transformado en veneno. No respondí. En cambio, dirigí mi atención a una hilera de monitores de vigilancia. La casa segura era una fortaleza. Cada entrada estaba protegida por varios niveles de seguridad. Si los hombres de León lograban encontrarnos de alguna manera, les esperaría una batalla difícil. La voz de Alenushka crujió en el sistema de comunicación. Perímetro limpio. No hay señales de actividad en un radio de 5 kilómetros. Recibido, respondí con calma. Manténgase alerta. Estas alimañas son astutas. Sentí la mirada de Lucía sobre mí. Cuando finalmente la miré, el odio en sus ojos era palpable. Ni te imaginas con lo que te has topado, Miguel. León nos encontrará, y cuando eso suceda, se arrepentirá de haber oído el nombre de Miguel Durov. Tu novio cometió un error fatal al usar a tu esposa contra mí y contra ti. La interrumpí con un tono gélido. Y tú eres una tonta aún mayor por haber accedido a ello. Solté una amarga carcajada. Eres una tonta aún mayor por haber accedido a ello. El rostro de Lucía se contorsionó por la furia. Eres un engreído. Crees ser superior, ¿verdad? Siempre el gran héroe, el soldado perfecto. Nunca se te ocurrió que yo quería algo más que ser un trofeo para un hombre que se preocupa más por su trabajo que por su matrimonio. Sentí un estallido de ira, rápidamente sofocado. ¿Así que decidiste vender a tu país para acostarte con un hombre que comercia con la muerte y el sufrimiento? Dime, Lucía, ¿valió la pena? ¿El dinero? ¿La adrenalina? ¿Valió la pena tirar por la borda todo lo que construimos juntos? Por un instante vi una grieta en su fachada, un atisbo de duda en sus ojos, pero desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por una fría rebeldía. No entiendes, Miguel. León me dio la oportunidad de tener verdadero poder, no solo ser un adorno para tu carrera. La información que vendimos cambiaría el mundo. No pude contener mi risa. Ah, seguro que lo cambiaría. Más armas en manos de criminales, más vidas inocentes. Estás delirando si crees que León quiere algo más que llenar sus bolsillos. Antes de que Lucía pudiera responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido, pero reconocí el cifrado de inmediato. Mi contacto en el grupo operativo. Hemos localizado a León, una isla privada en la costa, una gran transacción de armas en 48 horas.
Sentí una oleada de anticipación. Este era el momento. La oportunidad de destruir a León y a toda su organización de un solo golpe. Miré a Lucía. Una fría sonrisa jugaba en las comisuras de mis labios. Parece que la suerte de tu novio está a punto de agotarse. Sus ojos se abrieron por el miedo. Miguel, por favor, no tienes que hacer esto. Todavía podemos llegar a un acuerdo. Te contaré todo lo que sé. Solo no le hagas daño a León. Él te matará. Me acerqué, mi voz baja y peligrosa. No, Lucía, lo intentará y fracasará. Y cuando todo termine, ambos pudrirán en prisión hasta el final de sus miserables vidas. Me di la vuelta, ya mentalmente preparándome para la misión que me esperaba. Las súplicas de Lucía se perdieron en el ruido mientras me concentraba en la tarea. No había lugar para dudas, no había lugar para la clemencia. La organización de León debía ser destruida, y yo sería quien lo hiciera. Las horas pasaron en un torbellino de preparativos. Las armas fueron revisadas y comprobadas, la información de inteligencia estudiada, cada detalle del complejo de León memorizado. El grupo operativo se reunió, agentes endurecidos de varias agencias, unidos por la determinación de acabar con uno de los traficantes de armas más conocidos del mundo. Cuando cayó la noche, revisé una vez más la seguridad de la casa segura. Lucía permanecía en un silencio sombrío. Toda la pelea se había ido de ella. No sentía nada. Miré a Lucía. La mujer que una vez amé, ahora era solo una desconocida, una traidora con la que debía acabar. Me voy, dije con una voz desapasionada. Cuando todo termine, las autoridades vendrán por ti. Te aconsejo que pienses en cómo salvar lo que queda de tu miserable vida. Ella levantó la mirada, sus ojos rojos y vacíos. Miguel, perdóname por todo. Me detuve en la puerta, sin girarme. Deja eso para el juez, Lucía. Tus disculpas no significan nada para mí. Con esas palabras salí a la noche, dejando atrás las ruinas de mi antigua vida y abrazando la fría seguridad de la misión que me esperaba. El viaje a la isla de León fue un ejemplo de sigilo y precisión. Bajo el manto de la oscuridad, nuestro equipo se acercó en un submarino especialmente modificado. Sus motores silenciosos cortaban el agua oscura. El peso de mi equipo táctico era un confort familiar, cada pieza de equipo una herramienta fiable en la inminente y aparentemente brutal confrontación. Al llegar a la costa, di la señal al equipo para emerger. Uno tras otro salimos del agua, como fantasmas. Nuestros trajes de neopreno negro se fundían a la perfección con el paisaje nocturno. La isla se elevaba ante nosotros, una masa oscura contra el cielo estrellado. Alfa, reporte, susurré. 4 clics en respuesta. Cada uno representaba a un miembro de mi equipo de asalto. Bien. Todos en posición y listos para la acción. Bravo, reporte. En posición, listos para proporcionar cobertura. Llegó la silenciosa respuesta. Nuestros francotiradores ya estaban en sus posiciones, sus potentes rifles apuntando a puntos clave alrededor del complejo. Inspiré profundamente, concentrándome en lo que venía. Esto no era solo eliminar a León o vengarme de su traición. Se trataba de detener a un hombre que había causado un sufrimiento indescriptible, que había lucrado con el caos y la muerte, y lo lograría, cueste lo que cueste. Recuerden, gente, dije con una voz baja y tranquila. León es el objetivo principal. Queremos tomarlo vivo, si es posible, pero no arriesguen vidas innecesariamente. El resto son prescindibles. Un coro de respuestas afirmativas resonó. Asentí, satisfecho. Eran profesionales, los mejores de los mejores. Ellos entendían lo que estaba en juego. Bien, vamos. Nos abrimos paso entre la densa jungla que rodeaba el complejo. Nuestros movimientos eran silenciosos y decididos. Años de entrenamiento se hicieron presentes. Cada sentido estaba agudizado. Estábamos alerta, esperando la menor señal de peligro. Ocasionalmente, el canto de un ave nocturna o el susurro de las hojas en el viento, los únicos sonidos que rompían el ominoso silencio. Al llegar al perímetro,
Levanté mi puño, señalando al equipo que se detuviera. Apenas visible en la penumbra estaba la primera línea de defensa. Un alto muro coronado con alambre de púas, patrullado por guardias armados. Golpeé 2 veces el comunicador, la señal para que Bravo eliminara a los centinelas. 2 disparos amortiguados rompieron el aire, tan silenciosos que podrían haber sido el crujir de ramas. Los guardias cayeron sin sonido, sus cuerpos removidos discretamente por sus compañeros antes de que pudieran emitir un sonido. «Limpio», susurró alguien por el comunicador. «Sigamos». Pasamos la pared con facilidad práctica. Luego nos dividimos en 2 grupos, cada uno dirigiéndose a un punto de entrada predeterminado. Mi compañero, un exoperador Delta, Petrovich, caminaba a mi lado mientras nos acercábamos a una entrada lateral al edificio principal. El cerrojo no fue obstáculo para la herramienta electrónica de Petrovich. En segundos estábamos adentro. El aire fresco y acondicionado contrastaba bruscamente con la húmeda atmósfera nocturna del exterior. Le hice una señal a Petrovich para que fuera primero, cubriendo su avance. Avanzamos hacia el interior del complejo. La inteligencia era buena. La disposición coincidía con nuestros informes, lo que nos permitía navegar con confianza por el laberinto de pasillos. Cuando nos acercamos a la parte central, donde probablemente se encontraba León, escuchamos el sonido de voces. En diferentes idiomas, el tintineo de copas. La transacción de armas estaba en pleno desarrollo. Golpeé 3 veces el comunicador, la señal para reunirse y prepararse para el asalto. Un instante después, sentí, más que vi, cómo los otros miembros del equipo tomaban posiciones alrededor de la habitación. Estábamos en posición, listos para cerrar la trampa. Mi señal, susurré. 3, 2, 1, ejecuten. El mundo se sumió en el caos. Destellos cegadores y el estruendo ensordecedor de las granadas de gas lacrimógeno. Irrumpimos en el interior, armas en alto, gritando órdenes en varios idiomas. «FBI, al suelo, Interpol, manos donde las veamos». La mayoría de los compradores de armas cayeron inmediatamente, aturdidos por el ataque sorpresa. Algunos intentaron resistirse, alcanzaron sus armas, pero fueron rápidamente sometidos. Entre todo esto, buscaba a León Golubkov. Lo vi en la parte trasera de la habitación, tratando de escabullirse en el alboroto. «No esta vez, bastardo». Me lancé hacia adelante, esquivando a los traficantes de armas en pánico y los muebles que volaban. Golubkov me vio. Sus ojos se abrieron de reconocimiento y miedo. Intentó huir, pero fui más rápido. Lo derribé brutalmente, cayendo sobre él con todo mi peso. Se resistió, golpeándome el brazo con el codo, pero apenas lo sentí a través de la oleada de adrenalina. «Se acabó, Golubkov», gruñí, presionando su rostro contra el suelo de mármol. «Se acabó todo». Continuó forcejeando, maldiciendo en varios idiomas. Le torcí los brazos por detrás, quizá con más fuerza de la necesaria, y le puse unas esposas reforzadas. Al levantarlo, me incliné, mi voz baja y amenazadora. «Cometiste un gran error al atacarme a mí y a mi familia. Espero que haya valido la pena». El miedo en sus ojos me decía todo lo que necesitaba saber. Me había subestimado. Pensó que podría usar a Lucía para llegar a mí sin consecuencias. Ahora que la realidad de su situación lo había golpeado, vi cómo se daba cuenta de su error. Lo empujé hacia Petrovich, quien tomó al prisionero bajo custodia. A nuestro alrededor, los otros miembros del equipo aseguraban a los otros traficantes de armas y recogían pruebas. La operación había sido un éxito total. La adrenalina comenzó a disminuir. Observé la escena del crimen. Años de trabajo, meses de sufrimiento personal, todo culminó en este momento. El imperio de Golubkov yacía en ruinas, sus compradores estaban bajo custodia, y la información invaluable sobre el tráfico global de armas estaba en nuestras manos. No sentí júbilo, ni triunfo, solo una sombría satisfacción por la justicia cumplida y el peligro neutralizado. El tiempo para reflexionar llegaría después. Ahora, aún había trabajo que hacer. Activé mi radio, conectándome con el puesto central del grupo operativo.
Aquí Alfa. Objetivo capturado. Repito, Golubkov está bajo custodia. Operación exitosa. La respuesta fue inmediata. Recibido, Alfa. Excelente trabajo. El equipo de evacuación está en camino. Asegure la zona y prepárese para el informe. Confirmé la orden y regresé al trabajo. La noche estaba lejos de terminar, pero lo más difícil había pasado. Golubkov estaba destruido, y pronto Lucía recibiría su merecido. Mientras recorría el complejo, observando la recolección de pruebas y el procesamiento de los prisioneros, me permití una pequeña, fría sonrisa. Intentaron destruirme, utilizarme para sus propios fines, y en cambio, solo firmaron su sentencia de muerte. Que se pudran en prisión, pensé. Que vivan con el conocimiento de que se lo buscaron. En cuanto a mí, tenía un trabajo que completar y una vida que reconstruir, y lo haría sin una sombra de arrepentimiento por mi elección. La evacuación transcurrió sin problemas. Nuestro equipo y los prisioneros fueron subidos a los helicópteros que esperaban mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a colorear el cielo. Al despegar, observé cómo el complejo en la isla de Golubkov se alejaba, sabiendo que pronto estaría repleto de peritos forenses y analistas de inteligencia, estudiando cada fragmento de información que habíamos capturado. El vuelo hacia el continente fue un flujo continuo de fatiga y la disminución de adrenalina postoperativa. Logré dormir un poco, pero mi mente aún repasaba febrilmente los acontecimientos de los últimos días. Al aterrizar en una base militar protegida, estaba alerta, preparado para la siguiente etapa. Golubkov fue inmediatamente llevado a un interrogatorio. Sabía que no me permitirían estar en la sala. Demasiada implicación personal. Pero eso me convenía. Tenía otros asuntos que atender. Me dirigí al centro de mando, donde los líderes del grupo operativo ya se estaban reuniendo para el informe preliminar. Cuando entré, las cabezas se giraron, y vi en algunos rostros respeto e incluso una pizca de admiración. Que vean lo que sucede cuando te enfrentas a la persona equivocada. Durov, me saludó con una inclinación de cabeza Danil Borisovich, un veterano canoso. Demonios, excelente trabajo. Los primeros informes ya están llegando. Parece que tenemos suficientes motivos para encarcelar a Golubkov por varias vidas, sin mencionar a sus compradores. Me permití una pequeña y sombría sonrisa. Excelente. ¿Hay alguna acción con respecto a Lucía? La expresión de Danil Borisovich se volvió seria. Tenemos un equipo dirigiéndose a la casa segura. Estará bajo custodia en 1 hora. Asentí, sintiendo una fría satisfacción. Quiero estar allí cuando la traigan. Danil Borisovich parecía a punto de objetar, pero algo en mi expresión facial debió hacerlo cambiar de opinión. Bien, pero no interfieres en absoluto. ¿Entendido? Has hecho tu parte. Deja que el sistema se encargue del resto. No respondí. Ambos sabíamos que el sistema a menudo es imperfecto, manipulable por aquellos con dinero e influencias, pero no iba a tomar el asunto en mis propias manos. Lucía se enfrentaría a la justicia de una forma u otra. El viaje a la casa segura pareció interminable. Para cuando llegamos, la policía local y los agentes del FBI ya habían asegurado el perímetro. Salí del todoterreno, mi cuerpo dolía por los esfuerzos nocturnos, pero mi mente estaba clara y concentrada. Al acercarme a la casa, la puerta de entrada se abrió, salieron 2 agentes, entre ellos Lucía, con las manos esposadas a la espalda. Parecía pequeña, golpeada, nada parecida a la mujer segura con la que me casé. Al verme, abrió los ojos, en ellos se mezclaban el miedo y algo más. Resignación, quizás. Me detuve a pocos pasos, mi rostro impasible. Todo ha terminado, Lucía. Golubkov está bajo custodia. Toda su organización ha sido desmantelada. Ella no dijo nada durante mucho tiempo. Simplemente me miró con ojos vacíos. Finalmente, habló, su voz apenas audible. ¿Qué pasará ahora? Sentí una oleada de ira fría. Ahora asumirás la responsabilidad de tus actos. Traición, espionaje, conspiración. Espero que haya valido la pena.
Los hombros de Lucía se desplomaron. Miguel, basta, la interrumpí. No quiero oír tus excusas o disculpas. Tomaste tu decisión, ahora vive con ella. Me di la vuelta, incapaz de seguir mirándola. Cuando los agentes la llevaron a la camioneta, la oí gritar por última vez: Miguel, por favor, perdóname por todo. No me volví. Sus palabras no significaban nada para mí en ese momento. La mujer que amé, la vida que construimos juntos, todo se había reducido a cenizas, destruido por su avaricia y traición. Cuando la camioneta se alejó, sentí como una carga caía de mis hombros. Esto aún no ha terminado. Habría juicios, interrogatorios, un sinfín de papeleo, pero lo peor había pasado. Había sobrevivido, había superado a aquellos que intentaron destruirme, y lo había hecho sin comprometer mi conciencia. Danil Borisovich se acercó. En su rostro cansado había una expresión de involuntario respeto. Lo has hecho muy bien, Durov. No muchos podrían haberlo logrado. Asentí, aceptando el cumplido sinceramente. ¿Qué sigue? Alzó una ceja. Lo que sigue. Tienes una montaña de papeleo y después te recomendaría unas largas vacaciones. Te las has ganado. Negué con la cabeza. No necesito vacaciones, necesito volver al trabajo. Danil Borisovich me miró fijamente, luego asintió. Bien, veré qué puedo hacer, pero Durov, tómate un tiempo para procesar todo esto. Ha sido un viaje infernalmente largo. Cuando se fue, permanecí allí, observando cómo el sol ascendía cada vez más alto. ¿Procesarlo? No había nada que procesar. Había hecho lo que tenía que hacer, ni más ni menos. Lucía y Golubkov tomaron su decisión y ahora se enfrentaban a las consecuencias. En cuanto a mí, ya miraba hacia adelante, preparándome para el siguiente desafío. Las semanas siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, juicios y reuniones interminables con abogados. Presenté todas las pruebas que había reunido contra Lucía, asegurándome de que sufriera el peso total de sus crímenes. El proceso de divorcio fue rápido e implacable. Me aseguré de que no recibiera ni un centavo de nuestros bienes comunes. Durante todo este tiempo, permanecí concentrado, decidido. No había lugar para dudas o arrepentimientos. Lucía y Golubkov habían tomado sus decisiones y ahora se enfrentaban a las consecuencias. En cuanto a mí, ya miraba hacia adelante, preparándome para el siguiente desafío. Pasaron meses, y gradualmente el polvo comenzó a asentarse. Me encontré en un nuevo apartamento en Roma, la ciudad eterna, un telón de fondo adecuado para este nuevo capítulo de mi vida. Los acontecimientos del año anterior me habían cambiado, me habían endurecido de maneras que aún estaba descubriendo, pero también encontré una extraña sensación de paz. Una tarde tranquila sonó mi teléfono, una línea segura que usaba para asuntos oficiales. Respondí sin dudarlo. Durov. La voz del otro lado era familiar, mi supervisor de la agencia. Tenemos una situación que se está desarrollando en Buenos Aires. Necesitamos a alguien con tus habilidades especiales. ¿Estás interesado? Sentí una oleada de anticipación, la emoción familiar de una nueva misión. Los detalles son confidenciales. Solo la información necesaria, pero puedo decir que es un gran asunto, quizás incluso más grande que Golubkov. No dudé. Estoy dentro. ¿Cuándo vuelo? Dentro de 6 horas. Te enviaré un coche. Mientras empacaba mi mochila, me vi en el espejo. El hombre que me miraba era diferente al que había descubierto la traición de su esposa hacía unos meses. Se había vuelto más duro, más frío, pero también más concentrado, más seguro de su lugar en el mundo. Ya no estaba agobiado por secretos ni lealtades divididas. La traición había herido profundamente, pero también me había liberado. Ahora vivía como mi verdadera esencia, un guerrero, un protector, una fuerza a tener en cuenta. Al subirme al avión con destino a Buenos Aires, sentí una creciente anticipación. Cualesquiera que fueran los desafíos que me esperaban, estaba listo para enfrentarlos cara a cara. Mi pasado estaba atrás, las lecciones aprendidas,
grabadas en mi propia esencia, y el futuro. Estaba ampliamente abierto, lleno de posibilidades y significado. El avión rodaba por la pista, ganando velocidad para el despegue. Cuando despegamos, me recosté en mi asiento, una leve y decidida sonrisa jugaba en las comisuras de mis labios. El juego comenzaba de nuevo, y esta vez jugaría toda la vida. La traición de Lucía, el atentado de Golubkov, todo eso quedó atrás. Había salido victorioso de esa batalla y el futuro parecía brillante y prometedor.